Nos hemos ido a Praga para asistir al Congreso Anual de Hackers que atrae a criptoanarquistas de toda Europa. Personas que utilizan tecnología cifrada para conservar su anonimato en Internet y que utilizan desde hace tiempo como moneda el Bitcoin. En el café del centro no se puede pagar un café con dinero o tarjetas normales, solo con Bitcoins, por lo que debo guardarme mis billetes. Pero justo al lado hay un cajero automático que dispensa Bitcoins. Para ello solo necesito instalar una app en el celular que funciona como una especie de monedero virtual. Martin me explica lo sencillo que es. Solo tengo que configurar la opción recibir y colocar mi celular frente al cajero. Al cabo de pocos segundos, mis coronas checas se convierten en 6,51 milibitcoins. Utilizo un chip que me implanté en 2014. Apenas se nota. Aquí va la antena y al lado está el chip. Cuando quiero comprar algo, acerco la mano al cajero o a la máquina expendedora. Martin realmente solo coloca la mano frente a la máquina y obtiene una bebida. Según él, este es el futuro. ¿Quiere otra? ¿Alguien quiere otra bebida? Hace tiempo que los bitcoins son mucho más que dinero de juguete digital. Cientos de miles de personas usan a diario esta divisa sin necesidad de cuenta bancaria. Siempre habrá bancos. La diferencia es que la gente ahora puede elegir. Es la primera vez en la historia que hay una moneda emitida por la gente y que es propiedad de la gente. No necesitas ningún banco. Vamos hacia un mundo en el que no harán falta los bancos. Es decir, los bitcoins son dinero que se genera en Internet. ¿Pero cómo? Aquí me explican que es muy sencillo. Para producir bitcoins, una computadora debe procesar ciertas transacciones. A cambio de estos servicios, es recompensada con bitcoins. Esta actividad se conoce como minar. Pero cada día solo se pueden generar 1.800 bitcoins como máximo. Es el límite preestablecido por un software. Y cuantas más personas hay interesadas en esta divisa y más computadoras procesando las transacciones, menos probabilidades hay de que cada computadora consiga un bitcoin. Por lo que para ganar grandes cantidades de bitcoins hay que tener parques de computadoras muy potentes, las llamadas minas. La competencia es cada vez más dura debido a la limitada cantidad de bitcoins que se pueden excavar. Y es que el bitcoin se cotiza igual que un recurso finito como el oro. Cuanta más gente se interesa por él, más aumenta su valor. Por lo que en todo el mundo hay gente minando febrilmente para extraer bitcoins. Una de las minas más grandes está en Islandia. Aterrizamos con el pionero Markus Streng. Islandia le interesaba sobre todo por sus centrales geotérmicas que producen electricidad ecológica a partir del agua de las fuentes termales. Acepta mostrarnos su mina, siempre que no divulguemos su localización exacta. De camino allí nos explica por qué. Se trata de mucho dinero. Y hay muchos interesados en robar o hackear la granja de minería. No se puede ser lo suficientemente precavido. Por fuera las naves son grises y discretas. Casi nadie en Islandia sabe que aquí se producen grandes cantidades de oro virtual. Dentro, el ruido es ensordecedor. Dios mío, ¿cuántas máquinas hay aquí? Solo en este lado hay más de 10.000 tarjetas gráficas, más que en la mayor supercomputadora del mundo. ¿Cuánto gana al día? Si se lo dijera, todos nuestros competidores podrían deducir el tamaño de nuestra mina, y eso teóricamente les daría alguna ventaja. ¿Aproximadamente? No se lo puedo decir. Lo que sí me dice es que la factura de la electricidad asciende a 1 millón de euros al mes. Refrigerar los procesadores de las computadoras es caro. Otra ventaja de Islandia es que el aire suele ser frío. El clima ayuda a mantener las naves refrigeradas. Por ello, Markus Streng planea construir nuevas granjas de minería alimentadas por vapor.
Está convencido de que en estos tiempos de incertidumbre, el valor del Bitcoin solo puede ir hacia arriba. Lo que hace que el Bitcoin sea especial es su independencia del mundo financiero, es decir, principalmente de los bancos. Y ya hemos tenido en el pasado muchos ejemplos de que este sistema está condenado al fracaso. Ahora Marco quiere construir su propia central geotérmica. Al fin y al cabo, tendrá que invertir todo el dinero que ha conseguido en el mundo virtual.